Te han mentido toda tu vida sobre el juicio al diablo. No fue un error, fue intencional. Lo que estás a punto de escuchar fue ocultado por instituciones, creencias y narrativa dominante, pero sobre todo por personas que tenían una sed infame de control, poder y riqueza. Pero cuando entiendas esto, no volverás a ver la historia de la misma forma. Hoy no vamos a contar una historia. Vamos a desmantelar una mentira. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás conecta directamente contigo y con algo que no quieren que entiendas. Bienvenido a Veritas Infera, Archivo Diaboli, el espacio donde analizamos lo que la historia, la religión y la sociedad ha manipulado. Me presento para quienes aún no me conozcan. Soy Doctor Diaboli, creador de contenido, y aquí no venimos a creer, venimos a cuestionar. Hoy vamos a hablar de El juicio al diablo, un caso que ha sido distorsionado durante años, pero todo esto lo veremos desde una perspectiva que pocos se atreven a explorar. Es un caso fascinante y sinceramente parece sacado de una película. De hecho, sirvió como inspiración para la película del Conjuro 3. Se trata del juicio de Arnie Cheyenne Johnson en 1981, conocido popularmente como el caso de The Devil's Made Me Do It. El diablo me obligó a hacerlo. Fue la primera vez en la historia judicial de Estados Unidos que una defensa intentó demostrar la inocencia de un acusado alegando posesión demoníaca. Nos encontramos en Estados Unidos, en donde el país no solo estaba cambiando de administración política, sino que atravesaba una crisis de identidad cultural que mezclaba el conservadurismo con una paranoia colectiva sobre lo oculto. Con la llegada del presidente Ronald Reagan, marcó el fin del idealismo liberal de los años 60 y 70, cambiando la perspectiva por un enfoque en los valores tradicionales, el núcleo familiar y la religión. En otras palabras, el discurso público se volvió más moralista. En este contexto, la idea del mal absoluto no era una metáfora teológica, sino era una preocupación tangible para gran parte de la población que sentía que el país estaba descarriado. La sociedad estadounidense estaba obsesionada con la idea de las sectas satánicas ocultas que operaban en las afueras de las grandes ciudades. Debido al éxito de películas como El Exorcista y el libro de Michael Remembers, alimentaron la creencia de que las posesiones demoníacas eran un peligro real y presente. Hablemos ahora de uno de los catalizadores irresponsables de la atmósfera de histeria colectiva. Estamos hablando del Satanic Panic o el pánico satánico, que dominó Estados Unidos desde el final de los 70 hasta mediados de los 90. Fue un fenómeno de paranoia social en el que se creía que había una red inmensa organizada de cultos satánicos y estos secuestraban niños, realizando rituales sangrientos e infiltrándose en las instituciones como escuelas, iglesias y gobierno. El libro de Michael Remembers en 1980 habló de una mujer que recordaba bajo hipnosis abusos rituales satánicos, aunque luego se demostró falso, y esto ayudó a sembrar el miedo nacional. Por otro lado, la música heavy metal, los juegos de rol como Dungeons and Dragons y los movimientos ocultistas eran vistos como puertas de entrada para el diablo. Como notamos, al tener estos elementos políticos, sociales y culturales entrelazados, eran una bomba de tiempo para que tarde o temprano miles de personas le atribuyan las causas de su propia negligencia, falta de responsabilidad o ignorancia a entidades demoníacas. Pero ahora sí, entremos en el caso en el que el mismísimo diablo fue llevado ante la corte por obra de un ser humano, no por Dios.
El 16 de febrero de 1981, en Brookfield, Connecticut, Arnie Johnson, de 19 años, apuñaló mortalmente a su casero, Alan Bono, durante una acalorada discusión. Lo extraño no fue la violencia del acto, sino los eventos que precedieron. El hermano menor de la novia de Johnson, David Glatzel, de 11 años, supuestamente estaba siendo hostigado por una entidad malévola. La familia Glatzel se muda a una casa de alquiler en Brooklyn, Connecticut. David afirmó ver a un anciano con grandes ojos negros y rasgos demoníacos que lo amenazaban con robarle el alma. Las visiones de David se intensificaron y comenzaron a exhibir un comportamiento errático, gruñidos, siseos, convulsiones, levitaciones y la capacidad de recitar pasajes de la Biblia o del paraíso perdido en un tono de voz alterado. Recordemos este último punto, ya que más adelante será de suma importancia. También aparecen marcas inexplicables en su cuerpo. A mediados de octubre de 1980, la madre de David, Judy Glatzel, desesperada por la situación, contacta a los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Tras evaluar a David, los Warren concluyen que está poseído por múltiples entidades demoníacas, supuestamente 43. Se realizan varios exorcismos menores en la casa de los Glatzels, supervisados por sacerdotes católicos. Durante estas sesiones se graban audios de David con voz distorsionada. En una de estas sesiones, Arnie Cheyenne Johnson, de 19 años, desafía a los demonios que supuestamente atormentan a David, gritándoles que lo dejen en paz y que entren en él. Según el testimonio de los Warren y la familia Glatzel, un demonio abandona el cuerpo de David y se transfiere a Arnie. Poco después, Arnie comienza a mostrar comportamientos similares a los de David. Entra en estados de trance, gruñe, alucina y luego no recuerda lo que sucedió. Los Warren afirman haberle advertido a Arnie de no provocar al demonio. Los Warren contactan a la policía de Brookfield para advertirles que la situación está volviéndose muy peligrosa y que Arnie podría estar poseído. El 16 de febrero de 1981, Arnie Johnson llama enfermo a su trabajo y pasa el día con su prometida Debbie Glatzel, su hermana Wanda y su prima Mary. Se une a ellos Alan Bono, el casero de Arnie y Debbie, y el jefe de Debbie. El grupo almuerza en un bar donde Bono consume alcohol en exceso, y de regreso en la perrera donde trabajaba Debbie, Bono, ya intoxicado, se vuelve agresivo y retiene a Mary, la prima de 9 años. Arnie interviene y según los testigos comienza a gruñir como un animal. Saca una navaja de 13 centímetros y apuñala a Bono repetidamente en el pecho y abdomen. Después de cometer el crimen, Arnie Johnson fue encontrado a 2 millas de la escena del crimen, en donde estaba en un estado de confusión total. Al ser arrestado afirmaba no recordar el ataque y mencionó tener problemas con el alcohol. La policía de Brookfield lo acusa de homicidio en primer grado. El juicio comienza el 28 de octubre del mismo año, en el Tribunal Superior de Connecticut, en Danbury. El abogado defensor Martin Minella intenta una estrategia legal sin precedente, alegar no culpable por razones de posesión demoníaca. El juez Robert Callahan rechaza de inmediato la defensa de posesión demoníaca, argumentando que es irrelevante y acientífica, y que no puede ser probada en un tribunal de justicia. La defensa se ve obligada a cambiar su estrategia a la defensa propia. El 24 de noviembre del mismo año, después de 15 horas de deliberación, el jurado declara a Arnie Cheyenne Johnson culpable de homicidio involuntario en primer grado y es sentenciado a una pena de 10 a 20 años de prisión el 18 de diciembre del mismo año. Arnie Johnson es liberado por buena conducta en 1986, habiendo cumplido menos de 5 años de su condena. Se casa con Debbie Glatzel mientras estaba en prisión y permanecen juntos hasta la muerte de ella
en 2021. Hasta este momento, dime qué opinas en los comentarios. ¿Realmente fue una posesión demoníaca o fue producto de algo mucho más grande? Ahora, escuchemos parte de la grabación original de la supuesta posesión del hijo menor de los Glatzel. David, I'm In the name of report on Jesus, you. Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Never, you are not strong, you're weak. You're weak. Ryan. Jesus loves this boy. This is Get his up. child. Wake him out of it. Strap him up. Do something. He won't get out of it right now, Ma. He told me that he's going to do nothing now. Well, what do you think he's been doing In the all name this of the time? Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. You gotta hold him down. He told me to. Hold him on the ground, he said. David, Mommy's here. Mommy's here. Come on, wake up. Come on. Get up. Come on, let's go. Get out of it. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son, get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David, David, wake up. Get up. Get up, David. He's the Holy Mommy loves you. In Mommy the name loves of you. the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. You can't sit him up. He just gave me orders. Just get up. My God, get up. Hasta el momento nos encontramos con un caso aparentemente normal, bajo la perspectiva paranormal o demoníaca. Pero más allá de un simple hecho aislado, analicemos la otra parte que no nos cuentan. Y aquí es donde la historia deja de ser historia y se convierte en propaganda, poder, control, abuso y sobre todo fanatismo religioso. Hablemos ahora de la madre de David, la señora Judy Glatzel. Judy May Fumo, conocida posteriormente como Judy Glatzel, nació el 7 de mayo de 1936 en Norwalk, Connecticut. Fue hija de Frank Fumo y Elizabeth Fumo. Su padre, Frank, era una figura respetada en la comunidad de Norwalk, veterano de la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió como cabo y era apodado Smoke. Judy creció en un entorno familiar de clase media en la Connecticut de la posguerra. Su familia tenía raíces italianas, lo que a menudo implicaba una crianza bajo valores tradicionales, y en muchos casos una fuerte influencia de la fe católica, algo que sería determinante en su vida adulta al enfrentarse a los supuestos eventos paranormales. Judy no fue hija única, creció junto a sus hermanas, Shelley y Shari Fumo. Esta dinámica de hermanas en un hogar con un padre veterano de guerra sugiere una estructura familiar disciplinada, pero también protectora. Pasó la mayor parte de su infancia y juventud en el área de Fairfield, Connecticut, una región en el que aquel entonces mantenía un carácter de pueblo pequeño y una comunidad muy unida. A medida que Judy crecía, se integró en la vida social de su comunidad y posteriormente se casó con Carl Gratzer, con quien formó el hogar que años más tarde se mudarían a Brookfield, Connecticut. Judy y Carl tuvieron 4 hijos: Deborah, más conocida como Debbie, Carl Jr., Alan y David. Quienes la conocieron en su juventud la describen como una mujer dedicada a su familia. Sin embargo, los testimonios posteriores de su hijo Carl Jr. sugieren que desde temprano pudo haber desarrollado una necesidad de control sobre su entorno familiar, lo que él describe como una tendencia a manejar las situaciones y a las personas de su alrededor. Antes de 1980, la vida de Judy parecía la de un ama de casa convencional de la época. No había registros públicos de interés en lo oculto o lo paranormal, hasta que su hijo menor David comenzó a reportar sus visiones con la familia. Fue este el momento en el que la fe y las creencias adquiridas en su infancia afloraron con fuerza, llevándolo a buscar la ayuda a los Warren. ¿Y quién son estos famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren? Ed Warren fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y exoficial de la policía.
Se autodenominaba demonólogo, uno de los pocos reconocidos por la Iglesia Católica. Según él, aunque sin ningún cargo oficial, él era el escéptico investigador. Utilizaba grabadoras, cámaras y lógica teológica para documentar los casos. Por su parte, tenemos a Lorraine Warren. Afirmaba ser clarividente y medium de trance ligero. En 1952 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Al principio su enfoque era casi artístico. Ed pintaba cuadros de casas supuestamente embrujadas y mientras los vendía, Lorraine conversaba con los dueños para saber más sobre las apariciones. Pasaron de investigar fantasmas comunes a enfocarse en casos de opresión y posesión demoníaca, lo que les dio un nicho mucho más oscuro y rentable. Ahora pasemos a entender un poquito del contexto de esta fundación. En 1952, la pareja era muy joven. Ed tenía 26 años. Ed acababa de regresar de la Segunda Guerra Mundial y había trabajado como oficial de policía. Sin embargo, desde niño, Ed afirmaba haber crecido en una casa con actividad poltergeist, lo que le generó una obsesión por entender qué había del otro lado. Esta sociedad nació con una estructura de pareja de trabajo que se convirtió en su marca registrada. Ed era el investigador, aportaba la disciplina técnica, usaba cámaras, grabadoras de audio y trataba de aplicar la lógica de detective para descartar explicaciones racionales antes de declarar algo como sobrenatural. Por otro lado, Lorraine era la medium, aportaba la parte sensitiva. Ella era el puente para comunicarse con las entidades y detectar la naturaleza en la que las energías se presentaban en el lugar. Al principio, dicha sociedad no era la organización de combate demoníaco que vemos en las películas. Ed pintaba cuadros de las casas que se rumoreaban tenían fantasmas. Se sentaba en el jardín de las casas. Cuando los dueños salían por curiosidad, ellos aprovechaban para preguntar, oímos que su casa tiene fantasmas. ¿Podemos investigar? En esta etapa, su objetivo era meramente observar y documentar, no realizar exorcismos. Los Warren notaron que muchos casos no eran simples fantasmas de personas, sino que era algo más oscuro. Empezaron a reclutar a clérigos, médicos, psicólogos y policías como colaboradores externos para dar credibilidad a sus hallazgos. La sociedad pasó de ser de un grupo de entusiastas a una organización que servía como filtro para la Iglesia Católica, determinando qué caso requería una intervención de un sacerdote. Antes de que llegara la familia Glatzel en los ochentas, ya tenían un currículum bastante importante. La famosa muñeca Annabelle en 1970, el caso de Amityville en 1976, el caso de Enfield Poltergeist en 1977. Muchos investigadores como Ryan Garton, quien escribió con ellos, afirmó que los Warren a menudo embellecían las historias para hacerlas más dramáticas y vendibles. Garton llegó a decir que Ed le pidió que inventara detalles si los testimonios de los clientes eran aburridos. La comunidad científica y organizaciones de escépticos los acusaron de usar métodos que no probaban nada, basándose solo en la fe o en la sugestión de las víctimas. Aunque decían trabajar para el Vaticano, la relación era más informal. La Iglesia los utilizaba como filtro. Durante esta década su trabajo era más discreto. Se centraban en casas con poltergeist, donde habían ruidos y objetos que se movían. Su reputación creció dentro de la Iglesia Católica, ganándose la confianza de algunos sacerdotes que no sabían cómo lidiar con fenómenos que no encajaban con la psiquiatría tradicional. En los setentas dejaron de buscar fantasmas de personas fallecidas.
para buscar entidades no humanas o demonios, y argumentaban que los fantasmas comunes eran totalmente inofensivos. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia en su casa, alegando que unas voces se lo ordenaron. Un año después, la familia Lutz, George y Kathy y sus tres hijos compraron una casa a precio ridículamente bajo y solo duraron 28 días antes de huir aterrorizados, dejando todas sus pertenencias detrás. Y aquí es donde surge la famosa fotografía del supuesto fantasma de uno de los niños de la familia de Feo. Durante una investigación nocturna, su equipo tomó una fotografía de lo que parecería ser un niño con ojos brillantes, asomándose desde una habitación. Los Warren afirmaban que era el fantasma de uno de los niños de Feo o un demonio disfrazado. Sin embargo, cuando la fama, el poder, el dinero, pero sobre todo la ignorancia, cae en manos de dos mortales, todo lo que dicen se vuelve real. Pero recuerda, en toda historia siempre existe un Satán, y aquí es donde se hace presente. En los años 80, la familia Snedeker afirmó que su casa, una antigua funeraria, estaba infestada de demonios. Los Warren contrataron rápidamente al escritor de terror Ryan Garton para escribir un libro sobre este caso. Garton descubrió rápidamente que la familia tenía problemas serios de adicciones y enfermedades mentales y que todos sus testimonios eran contradictorios. Cuando Garton le dijo a Ed que las historias no encajaban, Ed supuestamente le respondió: tienes los detalles, solo inventa lo que falte y hazlo aterrador. Para eso te pagamos. Garton denunció esto públicamente, afirmando que los Warren sabían que el caso era falso, pero querían el libro a toda costa. Por otro lado, tenemos el gran fraude de Amityville. Aunque los lanzó a la fama, Amityville es el caso donde más se les acusa de participar en una estafa planificada. El abogado de Ronald DeFeo, el asesino original, admitió bajo juramento que él, junto con los Lutz, los nuevos dueños, inventaron la mayor parte de los fenómenos paranormales mientras bebían vino. El objetivo era crear un círculo mediático que permitiera a DeFeo pedir un nuevo juicio y a los Lutz salir de sus deudas mediante un contrato millonario para sus libros. Aquí es cuando se le señala a los Warren por validar testimonios que eran físicamente imposibles y por usar el caso para cimentar su marca personal, ignorando las pruebas de que los Lutz estaban mintiendo. Ya que hemos escuchado y analizado todo lo relacionado con la madre y los Warren y todas estas pruebas de por medio, hay una pieza clave para este caso, y esto reside en Carl Glatzel Jr., uno de los hermanos de David. La postura de Carl Glatzel, el hermano mayor de David y cuñado de Arnie, es probablemente la pieza más disruptiva de toda esta historia. Mientras que el resto de la familia y los Warren alimentaban la narrativa de la posesión, Carl emergió años después como la voz que denunció lo que él llama una farsa destructiva. Según él, los investigadores paranormales no llegaron para ayudar, sino para explotar una tragedia con fines de lucro. Carl afirmó que los Warren convencieron a sus padres de que se harían millonarios si firmaban contratos para crear un libro y películas. La familia nunca vio el dinero y los Warren se quedaron con la mayor parte de las ganancias del libro The Devil in Connecticut. Carl sostiene que las historias de levitación y voces demoníacas de su hermano menor David fueron exageradas o fabricadas por los Warren para vender mejor el caso. Uno de los puntos más fuertes de las declaraciones de Carl es el diagnóstico médico de su hermano menor.
Carl declara que su hermano menor David no estaba poseído, sino que sufría de graves problemas de salud mental, presuntamente esquizofrenia o psicosis infantil, aunque nunca fueron tratados adecuadamente porque los Warren insistieron en que los problemas eran espirituales. Explicó que las visiones de David eran producto de su condición médica y que la sugestión constante de tener demonios a su alrededor solo empeoró el estado del niño, creando un ambiente de histeria colectiva en la casa. En cuanto al asesinato de Alan Bono, Carl ofrece una explicación mucho más terrenal que la posesión. Carl testificó que Arnie estaba bajo una presión inmensa. Vivir en una casa donde todos gritaban que habían demonios, sumando a trabajar largas horas y la tensión del momento, lo llevó a un quiebre mental. Para Carl, el asesinato fue el resultado de una pelea común que escaló debido al estado psicológico alterado de Arnie, influenciado por el ambiente tóxico y la paranoia que se vivía en el hogar de los Glatzel. Carl y su hermano David, ya siendo un adulto, demandaron a los Warren y a la editorial por la reedición del libro sobre el caso. Ellos comentan, mi familia fue manipulada. Los Warren le dijeron a mi madre que seríamos millonarios y que la historia ayudaría a sacar a Arnie de la cárcel. Y todo esto fue mentira. Posteriormente, el libro de The Devil in Connecticut fue retirado de circulación por un tiempo. Provocó que David Glatzel se alejara por completo del ojo público, tratando de llevar una vida normal lejos de las etiquetas del famoso niño poseído. ¿Y qué hay sobre las declaraciones de Carl Glatzel sobre su madre, Judy Glatzel? Estas son crudas, pero sobre todo fundamentales para entender la versión no sobrenatural de esta tragedia. Todas sus declaraciones nos retratan a una mujer profundamente creyente, pero también vulnerable y, según sus palabras, manipulada por fuerzas externas. Carl afirmó que Judy estaba obsesionada con la historia de los Warren mucho antes de que el caso de su hermano David comenzara. Según él, su madre alimentaba los miedos de David interpretando cualquier conducta rebelde o pesadilla del niño como un ataque espiritual. En sus declaraciones, Carl describe que Judy creó un ambiente de pánico constante en el hogar, lo que hizo que el pequeño David terminara creyéndose la historia de que estaba poseído. Él afirma que su madre fue una víctima de una explotación emocional sistemática. Los grandes investigadores de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren, le prometieron a Judy que se volverían millonarios si colaboraban con ellos. Judy, quien enfrentaba dificultades económicas, se aferró a esa idea. Según Carl, los Warren convencieron a su madre de que para que el caso ayudara a Arnie en el juicio, la historia tenía que ser lo más aterradora y extrema posible. Carl afirmó que su madre solía administrar fármacos a la familia, específicamente un tipo de somnífero, para mantenerlos calmados. Él sugiere que algunas de las alucinaciones o comportamientos erráticos que David y Arnie experimentaron no eran posesiones, sino efectos secundarios de los medicamentos o de la abstinencia, y que su madre ocultó esto para no arruinar la narrativa de los Warren. Él declara que Judy ignora los signos evidentes de problemas de salud mental en David, porque la idea de la posesión era más emocionante y potencialmente lucrativa. Carl siente que su madre sacrificó la estabilidad psicológica de sus hijos por la fama y la influencia que los Warren le ofrecían. Debido a estas profundas diferencias sobre lo que ocurrió realmente en 1981, Carl se distanció de su madre y del resto de su familia durante muchos años, mientras Judy, David y Arnie se mantuvieron unidos defendiendo la versión del diablo. Carl se convirtió en el apestado familiar por insistir que todo fue un montaje motivado por la ambición de su madre y la manipulación de los investigadores Ed
y Lorraine Warren. Cuando escuchamos esta parte que no se nos dice sobre la familia Glatzel y los Warren, todo cambia. El velo que cubría nuestros ojos cae y vemos que el demonio realmente era la obsesión por el poder y la fama por parte de todos ellos. Pero ¿qué hay de la parte médica? ¿Qué dice la medicina y la ciencia detrás de todo este círculo mediático? Ahora vamos a exponer el caso clínico de Arnie. Vamos a exponer el caso clínico del medicamento y analicemos el caso clínico de la señora Judy Glatzel. La primer pieza del rompecabezas es un medicamento llamado Sominex. Su principio activo es la difenhidramina, un antihistamínico utilizado para tratar alergias e insomnio ocasional. Aunque normalmente provoca sueño, también actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Cuando se consume en dosis elevadas o se combina con alcohol, sus efectos pueden ir mucho más allá de la simple somnolencia. El alcohol también es un depresor del sistema nervioso. Cuando ambas sustancias se mezclan, sus efectos no solo se suman, se potencian entre sí. Las consecuencias pueden incluir confusión extrema, desorientación, delirios, alucinaciones visuales muy vívidas, cambios bruscos de conducta, pérdida de memoria, comportamiento desorganizado e incluso episodios psicóticos temporales. Desde la medicina, este cuadro recibe el nombre toxicidad anticolinérgica, un síndrome capaz de alterar profundamente la percepción de la realidad. Lo que una persona experimenta durante este estado puede parecer absolutamente real. Por otra parte, los testimonios describen que David veía figuras demoníacas, afirmaba hablar con entidades sobrenaturales, sufría episodios de terror, gruñía, su voz cambiaba y en ocasiones actuaba de forma completamente desorganizada. Desde una perspectiva neuropsiquiátrica, todos estos síntomas son compatibles con un estado delirante inducido por sustancias. Las alucinaciones visuales provocadas por la difenhidramina pueden ser extremadamente vívidas. Para quienes las experimentan, no son imaginarias, son completamente reales. Otro detalle clave del caso fue la pérdida de memoria. Después del homicidio de Alan Bono, Arnie Johnson aseguró no recordar lo ocurrido. La combinación entre el medicamento Sominex y el alcohol pueden producir amnesia lacunar, conocida popularmente como los blackouts. Durante estos episodios, una persona puede caminar, hablar, conducir o incluso realizar acciones extremadamente complejas, sin conservar ningún recuerdo de ellas una vez recuperada la conciencia normal. Esta explicación farmacológica ofrece una posible interpretación para los vacíos de memoria descritos por Arnie Johnson y otros miembros de la familia. Además, existen otros aspectos especialmente importantes. Los niños son mucho más sensibles a los efectos tóxicos de los medicamentos. Su sistema nervioso aún se encuentra en desarrollo, por ello tienen mayor riesgo de sufrir delirios, alucinaciones, cambios severos de conducta y estados de confusión profunda, incluso con dosis menores que las que afectarían a un adulto. Pero la farmacología podría explicar solo una parte de la historia. La otra pieza del rompecabezas es el contexto psicológico. La psicología describe un fenómeno conocido como narcisismo religioso. No se trata de un diagnóstico oficial, sino de un patrón de comportamiento en el que una persona utiliza la religión para satisfacer necesidades de poder, admiración y control. La fe deja de ser un camino espiritual y se convierte en un instrumento de manipulación. Cuando este tipo de personalidades ocupa una posición de autoridad, puede aparecer el abuso espiritual. La religión comienza a utilizarse para controlar el comportamiento de otras personas. Se fomenta la dependencia emocional. Se descalifica cualquier duda. Se interpreta toda oposición como una rebeldía contra Dios.
y el miedo termina sustituyendo el pensamiento crítico. En un ambiente así, cualquier experiencia médica o psicológica puede reinterpretarse fácilmente como una manifestación demoníaca. Si combinamos ambos elementos, un posible cuadro de intoxicación farmacológica y un entorno profundamente influenciado por el miedo religioso, el resultado es un escenario donde las alucinaciones pueden verse como demonios, los delirios como posesiones y las enfermedades mentales como una batalla espiritual. Esto no demuestra que así ocurrieron los hechos, pero sí plantea una hipótesis científica capaz de explicar gran parte de los acontecimientos sin recurrir a causas sobrenaturales. El narcisismo religioso aparece cuando una persona utiliza la religión no para servir a los demás, sino para engrandecerse a sí misma. Su objetivo deja de ser la espiritualidad y se convierte en obtener poder, reconocimiento y obediencia. La fe deja de ser un camino personal y se transforma en una herramienta de control. Una persona con rasgos de narcisismo religioso puede presentar comportamientos como creer que fue elegida directamente por Dios para cumplir una misión especial, afirmar que posee una conexión única con lo divino, exigir admiración constante por su aparente espiritualidad, despreciar a quienes pueden pensar diferente, justificar cualquier acción afirmando que cumple la voluntad de Dios. En muchos casos se considera que cuestionarla equivale al cuestionar a Dios mismo. Cuando estos rasgos se intensifican, aparece una forma de manipulación conocida como abuso espiritual. El líder o la figura de autoridad comienza a utilizar la religión para controlar el comportamiento de otras personas. Puede interpretar los textos sagrados únicamente en beneficio propio y fomentar que sus seguidores dependan exclusivamente de él, aislarlos de familiares o amigos que cuestionen sus enseñanzas y utilizan la culpa, el miedo o la amenaza del castigo divino para exigir obediencia absoluta. En este tipo de relaciones, la fe deja de ser libre y se convierte en una forma de sometimiento. Las víctimas de abuso espiritual suelen experimentar profundas secuelas psicológicas. Entre las más frecuentes se encuentran pérdida de autonomía, ansiedad, depresión, culpa permanente, dificultad para confiar en otras personas, aislamiento social e incluso un profundo trauma religioso que puede alejarlos de cualquier práctica espiritual. El daño no proviene necesariamente de la religión, sino del uso manipulador de una persona que hace de ella. En el caso Glatzel, el concepto de narcisismo religioso ofrece una posible explicación para algunas dinámicas familiares. Si una figura de autoridad interpreta cualquier comportamiento como una batalla entre Dios y el demonio, las experiencias médicas o psicológicas pueden transformarse rápidamente en pruebas de una supuesta posesión. En un ambiente dominado por el miedo, las dudas desesperadas y cualquier cuestionamiento pueden interpretarse como una falta de fe. Este tipo de contexto favorece la manipulación emocional y dificulta que las verdaderas causas médicas sean investigadas. Y con toda esta información, ahora lo que llamaron posesión demoníaca en realidad era una combinación de sugestión, crisis psicológica y manipulación mediática, porque no estamos frente a un demonio que tomó un cuerpo, estamos frente a algo más peligroso, una mente convencida de una posesión. El satanismo no aparece aquí como enemigo, sino como un símbolo de pensamiento crítico frente a una narrativa construida desde el miedo. Mientras la sociedad gritaba demonio, nadie se detuvo a pensar, ¿dónde está el diagnóstico médico? ¿Dónde está la evidencia verificable? ¿Quién se beneficia de esta historia? Había un niño poseído por 43 demonios, exorcismos como la única solución, un joven invadido por el mal, un joven que recita la Biblia o el paraíso perdido.
teniendo en cuenta que estos textos estarían dentro de este ambiente. Y la realidad es muy diferente, porque tenemos a un menor con un posible trastorno psicológico no tratado, una familia profundamente influenciada por creencias religiosas extremas, un entorno de sugestión constante que convierte a síntomas en pruebas, porque el verdadero ritual no fue satánico, sino psicológico. Lo que escuchaste en esos audios, esa voz ronca, esos comportamientos erráticos, no son evidencia de lo paranormal, son consistentes con estados disociativos, crisis nerviosas, sugestión inducida, posibles medicamentos o abstinencia. El demonio más poderoso fue el beneficio. Lo que llamaron entidad en realidad es una historia rentable. Los Warren no operaban en el vacío, venían de casos cuestionados, tenían un modelo de negocios bastante funcional y ellos sabían que el miedo vendía. Y según los testimonios internos, las historias eran embellecidas, exageradas o directamente fabricadas. Y la pieza clave que destruye el mito fue Carl Glatzer Jr., el hermano, el testigo incómodo. Como él mismo menciona, el demonio nunca estuvo en mi hermano, estuvo en la historia que construyeron. Su versión nos da algo que la narrativa original evita: diagnósticos mentales ignorados, manipulación emocional, promesas económicas y negligencias médicas. El asesinato no fue un acto demoníaco, fue un colapso humano. Un hombre que bajo presiones extremas, un entorno de paranoia constante, posibles efectos por el alcohol, emociones saturadas, explotaron y la sociedad, incapaz de aceptar lo caótico de la mente humana, prefiere culpar al diablo. Porque el miedo siempre nos dice que hay fuerzas oscuras controlándonos, pero el conocimiento nos dice que hay siempre la necesidad de crear eso. El problema nunca fue el demonio, fue quien lo necesitaba como excusa. Porque cuando todo se convierte en posesión, se evita la responsabilidad, se ignora la salud mental, se justifica la violencia, se crea la dependencia a la religión. Desde mi perspectiva crítica, el demonio en este caso es un símbolo de rebeldía contra la explicación fácil, el cuestionamiento de la autoridad religiosa, el rechazo a la manipulación por el miedo. Y cuando entiendes esto, te das cuenta que el verdadero control nunca fue el espíritu, fue la mente. No hubo posesión, hubo sugestión, creencias heredadas, figuras de autoridad influyendo y una historia diseñada para ser creída. Así que la próxima vez que escuches, el diablo me obligó a hacerlo, pregúntate esto: ¿fue el diablo o fue alguien que necesitaba que creyeras en él? Alguien que quizás busca fama, dinero o peor aún, grita de manera desgarradora y silenciosa en busca de auxilio o quizás control. Porque en esta historia el único ente que realmente tomó el poder fue la narrativa. Pero recordemos que la decisión final es tuya. Si este episodio te incomodó, si te hizo dudar, si por un momento rompió algo dentro de lo que creías, entonces cumplió su propósito. Porque aquí no vinimos a darte respuestas fáciles, vinimos a enseñarte a cuestionarlas. Ahora te toca a ti. Sigue el podcast si quieres más historias donde la verdad es más oscura que la ficción. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Veritas Infera. Compártelo con alguien que aún crea que todo esto fue obra del demonio. Y déjanos en comentarios, ¿tú qué crees? ¿Posesión real o manipulación disfrazada de fe? Y recuerda,
No temas al demonio, teme a la ignorancia. Yo soy Doctor Diaboli, y esto fue Veritas Infera, Archivo Diaboli. Nos vemos en el siguiente episodio.